tener respuestas creativas, innovadoras ante los problemas. Cuando aparezca algo, yo quiero encontrar la gran solución, la eureka, la propongo y de una manera rápida, súbita, se solucionó. Porque además yo soy creativo, porque le pongo colores a las cosas y como se le pongo colores se ve más bonito y se soluciona. Cuando en realidad la creatividad es mucho más profunda. Pero ¿cómo puedo hacer yo para tener respuestas creativas, rápidas y prontas? Al parecer, dicen muchos investigadores de la creatividad, que no tiene que ver con la respuesta, sino con la pregunta que te hagas. Algunos dicen que Einstein decía lo mismo, que la clave para la gran solución no es la solución, sino qué te estás preguntando. Si tu pregunta es adecuada, innovadora, revolucionaria, la respuesta también va a ser revolucionaria. Quiero contarles una historia, una experiencia en Nueva York. Imagínense ustedes, los primeros rascacielos de Nueva York. Y los rascacielos, los primeros ascensores de los rascacielos de Nueva York. Era un espacio con mucho glamour, con mucha elegancia. Entonces la gente quería tener, las grandes empresas querían tener sus oficinas en los últimos pisos. Entonces alquilaban los últimos pisos. Pero había un problema, un gran problema. Los ascensores eran muy lentos. Llegaba la gente, ¡tit! Hasta que llegara el ascensor a recoger pueden pasar muchos minutos, gente angustiada, desesperada. Y cuando entraban, nuevamente, subir, ¡tit! ¡tit! Paraba en cada rincón, en cada piso, todos desesperados. Y lo que parecía que iba a ser tan bonito como tener las oficinas en el último piso, el rascacielos, era un terror para todos. Entonces se reunieron muchos y dijeron, ya, ¿cuál es el problema? El problema es que los ascensores son muy lentos. Entonces, si los ascensores son muy lentos, la pregunta es, ¿cómo hacer ascensores más rápidos? Se pusieron a pensar todos y dijeron, tenemos que invertir en tanto. ¿Cuánto cuesta? Un montón de dinero, millones de dólares. No. Otra solución. Ya sé, hagamos más ascensores. ¿Cuánto cuesta eso? Hay que derrumbar la mitad del edificio, volver a construir, casi modificar la estructura del edificio. No. Imposible. Tampoco funcionaba. Hasta que por ahí apareció un creativo que dijo, pongámosle espejos en los ascensores. Se pusieron espejos en los ascensores y súbitamente la gente dejó de quejarse. ¿Qué? ¿Cómo los ascensores o los espejos hicieron que los ascensores sean más veloces? ¿Cómo los espejos hicieron que la gente dejara de quejarse? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a un espejo? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un espejo? Nos miramos, vemos cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal, odiamos o amamos lo que vemos, pero sin lugar a duda nos entretenemos. Y ahí estaba la clave de la solución creativa. La solución creativa no fue, hagámoslos más rápidos, hagamos ascensores mucho más veloces, hagamos otros edificios. No. Fue con los recursos que tenemos ahí, cómo podemos solucionar la cosa. Pero noten ustedes, la diferencia no fue la respuesta, la diferencia fue la pregunta. En un lado, la gente se preguntaba cómo hacer ascensores más veloces. El creativo dijo, ¿cómo hacer ascensores más entretenidos? Si yo me hago una pregunta revolucionaria, voy a encontrar una respuesta revolucionaria. Pero, ¿cómo logro llegar a una pregunta de ese nivel? Observando a las personas a las cuales yo voy a ayudar. Qué importante es identificar lo que está pasando a la persona a quien uno quiere ayudar. En ese caso, no era la velocidad, sino era el aburrimiento. El aburrimiento es tal vez una de las angustias más altas que puede tener un ser, porque estamos acostumbrados a hacer cosas y esperar es realmente terrible. Dicen algunos que el minuto más largo es el minuto del microondas. Cada segundo es una eternidad, si es que estás frente al microondas. Pero al contrario, si estás haciendo una cosa, otra cosa, el microondas tiene que avisar. Entonces, tenemos que conocer lo que está pasando con la persona a quien queremos ayudar. Hay un investigador, un diseñador industrial llamado Doug Dietz, que diseñó, que creó el tomógrafo para niños, el tomógrafo que ustedes pueden ver ahora. Miren ustedes, un tomógrafo que ayudaba a que los niños puedan recuperar su salud, que podía identificar mejor algunas enfermedades. Todo era súper bien, pero había un problema. Cuando se puso eso, los niños odiaban esa máquina.
se asustaban de ella. Qué máquina tan extraña, nadie quería entrar. Además, a algunos se les aplicaba incluso contraste. Entonces los niños no querían, por favor, tienes que quedarte quieto. No, no. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que sedar a los niños para que entren a esos lugares. Imagínense ustedes los gastos en sedantes, los niños que no quieren entrar, llanto por todas partes, y le avisaron al diseñador, le dijeron, hermano, bien bonita tu máquina, está funcionando increíble, pero los niños la odian, necesitamos hacer algo. Y él pensó con su cerebro creativo, y de esa máquina fría, esa máquina que te generaba miedo, la transformó en esta nueva máquina. Miren eso. Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque se conecta de una manera diferente con las personas. Antes los niños miraban una máquina ajenísima. Ahora es parte de ellos. Incluso dice que se les entrenaba a las enfermeras a contar historias de piratas. Y les decían, niñito, tienes que quedarte quieto, porque si te quedas quieto, el pirata no te va a encontrar. Ya el niñito se entraba y se feliz, que los chiquitos ya no querían ni salir, ya salgo, tenían que sacar, porque el espacio era tan cercano a ellos que se contagiaban de la emoción. Y esto se traduce en una solución numérica. Pasó de 90 a 10% en niños sedados. Imagínense ustedes, menos gastos en sedantes, mejores resultados, en general, un espacio más eficiente. ¿Qué cambió aquí? Lo que cambió fue la pregunta. La pregunta anterior era, ¿cómo hacer que los niños no molesten? Apliquémosle sedantes. Segunda pregunta, la pregunta de 2.10, ¿cómo hacer que la máquina sea más cercana a los niños? Hagamos una máquina que se conecte con ellos, y una buena pregunta genera una buena respuesta. En conclusión, si hacemos preguntas extraordinarias, vamos a tener soluciones extraordinarias. Pero para hacer una pregunta extraordinaria hay que conocer al público al cual nosotros estamos trabajando. Bienvenidos nuevamente aquí a La Neurona Reina. Estoy junto a un gran amigo, pero sobre todo una persona muy inteligente, una persona que resuelve problemas de manera rápida y cambia comportamientos. Con Jorge Juárez Lee, él es sociólogo, antropólogo visual, pero sobre todo un innovador y creativo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Hoy estamos hablando sobre la importancia de hacer buenas preguntas para encontrar buenas respuestas en el mundo de la creatividad. Pero mi pregunta primaria contigo es, ¿uno puede volverse creativo o tiene que nacer creativo? Ya estoy fregado, nací así y así me quedaré. ¿Uno puede volverse creativo? Mira, en teoría todos nacemos creativos. Ah, al revés, todos nacemos creativos. Todos nacemos creativos. Se han hecho muchos experimentos. Por ejemplo, hay un clásico experimento que es el clip. El clip que lo usamos en la oficina. Sí. Se hizo un experimento hace muchos años a un grupo de control, ¿no? 4 niños de 4 años de edad se le dio un clip y el 98% de los niños salieron como genio creativo. El mismo grupo aumentó la edad, a los 14 años teníamos al 60% creativo, pero pasados los 20 años solo se quedaron 6% de genios creativos. Pero ¿cómo medían que era un genio creativo? Por las capacidades de soluciones que le daba y las posibilidades que le daban de funcionalidad a un clip. Es decir, ¿cuántos usos le puedes dar a un clip en un minuto? De acuerdo. Entonces, las personas de más de 20, el clip sirve para juntar hojas, por ahí para amarrar mi pasador, como pasador. Sin embargo, un niño le dices, ¿qué puedo hacer con un clip? Y el niño te puede decir, puedo rascarme la oreja, la antena de mi celular, un dardo, en realidad es una nave espacial, es un micro... las posibilidades de eso. Mire qué interesante lo que dice Jorge, porque, uno mientras más mayor se pone, que en teoría debería ganar más información en la vida, al parecer lo empieza a perder. Ganas información, pero también ganas parámetros, ¿no? Ganas límites. Cosa que no debería pasar. Uno debería de ganar en posibilidades y no perder por los parámetros. Sí, y la pregunta del millón es, ¿qué ha pasado desde que tú tienes 4 años de edad hasta los más de 20 años? Entonces, Ken Robinson, que es un especialista en educación del Reino Unido. Maravilloso, sí. Fue el presidente de la Comisión Robinson, que tuvo como objetivo investigar el nivel educativo, pero sobre todo la creatividad en las escuelas en el Reino Unido. Y lo que concluye no le gustó a mucha gente. Las escuelas matan la creatividad. Imagínense ese término tan cruel. Uno tan apasionado, se agarra rompe su chanchito para poner a su hijo al colegio. El mejor colegio todavía. Al mejor colegio. En el Reino Unido, estamos en el Reino Unido, no quiero ni imaginar qué pasará por acá, ¿no? Tal vez mejora. Entonces,
en vez de mejorar en creatividad, te trasquilan la creatividad, te la podan. Sí, lo que ocurre es que los colegios todavía se parecen mucho a las fábricas. Es decir, tiene una fecha de vencimiento, tiene que salir 16, 17 como todos. Todos tienen que parecerse mucho. Si hay un producto defectuoso, ¿qué haces? Lo botas. Y en el caso de los estudiantes, los mandas a otro colegio. Uno se puede acordar de su compañero problemático. Sí. El que metía chacota, el que imitaba al profesor, el que pintaba las paredes. Podría haber sido un genio creativo incomprendido, pero el modelo educativo era, si no sabes matemática o lenguaje, este chico no sirve. Entonces las escuelas, en lugar de incentivarlo, lo que hacen es expulsarlo y así, tener siempre el amigo que lo han expulsado de todos los colegios. Porque ahora eso está cambiando. O sea, Hay ya colegios, claro. hay cosas un poquito más alucinantes, en que la gente está probando cosas distintas, en que los docentes no se dejan aplastar por el mismo sistema porque sienten que se puede hacer más cosas. Uno puede sobrevivir, digamos, en esas circunstancias a una época de trasquilación creativa como pasa en muchos colegios, no en todos, pero sí en muchos. Sí, hay los que se refugian, digamos, en otras actividades, esconden un poco la creatividad porque saben que le puede traer problemas, pero una vez que termina, si es que termina el colegio, se dedican a lo que tienen que hacer. Sin embargo, creo que es muy importante que el maestro pueda incluso observar ese tipo de alumno, ¿no? Y darle o sugerirle otros espacios alternativos, talleres de verano, talleres extraescolares, ¿no? Para que el chico no se sienta aprisionado y no perdamos un creativo, ¿no? Porque en realidad lo más fuerte de esto es que tenemos mucha gente que puede hacer cosas hermosas, pero lamentablemente están siguiendo un patrón todo el tiempo, ¿no? Que es el patrón de la normalidad, ¿no? Que yo tengo que hacer lo que el otro hace, porque si yo hago una cosa distinta, soy el anormal, no soy el distinto. Y todos sabemos que ser distinto siempre es el excluido. O sea, necesitamos generar sistemas, necesitamos hacer que podamos ayudar a esas personas que piensan distinto, porque la genialidad puede estar ahí. La gran solución de problemas, como uno puede decir, no se puede solucionar el tráfico. Y tal vez el tráfico se puede solucionar primero mirando a esas personas que están fuera de la campana de la normalidad, pero segundo, haciéndose buenas preguntas. Exactamente. Las preguntas son claves para la creatividad. Sí, y en realidad es unas cosas que la gente más les cuesta. O sea, yo dicto curso de creatividad hace 10 años, curso de investigación, y cuando chicos tienen que hacer un proyecto creativo o tienen que hacer una tesis, se vienen con las preguntas más obvias. ¿Y por qué? Porque no tienen todavía esta... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacer muchas preguntas. Lo que la gente quiere automáticamente son respuestas. Ni siquiera termina de preguntar, no, yo sé lo que quieres ya. Automáticamente. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Es salir a la calle. Salir de tu casa, no sé, me preocupa el tráfico. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Meterte en el tráfico. Viajar en bus, viajar en taxi, ver lo que la gente piensa, ver lo que la gente hace frente al tráfico. Y una vez que tienes toda esa información, la juntas, fotografías, sonido del claxon, música que escuchan los que tocan el claxon. Toda esa información es súper valiosa. Oye, Jorge, para poder interpretarla. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué tal si intentamos solucionar el problema del tráfico ahorita? Ya, perfecto. Me gusta, ¿Ya? me gusta. Ahora vamos a ver, o sea, podemos no llegar. Ya. Y no importa, no habrá pasado nada malo. Habremos perdido unos 10 minutos, pero tal vez podemos llegar. Claro. Entonces, tú me dices, hay que repreguntarse, hay que hacerse otras preguntas. La pregunta obvia, la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo solucionar el problema del tráfico? Esa sería la pregunta, ¿cómo solucionar el problema del tráfico? Tú me dices, no, hagamos Es una pregunta muy grande todavía. Ajá, ¿no? muy grande. Hay que ver, cuando uno sale a la calle, dónde están esos nudos o esos cuellos de botella, ¿no? ¿Por qué se genera mucho tráfico? ¿Porque hay muchos autos? Puede ser. Entonces hay que hacer esa pregunta, ¿no? Esa es una pregunta Ya, para salir a la entonces calle. la pregunta ahí sería, ¿cómo hacer que la gente no use autos? O use menos autos. O use menos autos. ¿Cómo hacer que la gente trabaje desde su casa? Exacto. Porque al trabajar en tu casa ya no usarías autos. ¿Cómo hacer que la gente use más bicicleta? ¿Cómo hacer que la gente no trabaje? Que también podría ser una opción, ¿no? O ya muy loca. Ya muy loca. Ya muy loca. Ya, de acuerdo. Pero podría ser cómo hacer que la gente viaje junta. Ah. Porque tú, si miras, yo cuando manejo, y yo también manejo solo y me siento culpable, ves un montón de personas que viajan solas. Camionetas que pueden albergar 8 personas. 8 personas sin problema. 10 personas, no solos. ¿Y por qué? Porque es un estatus en Lima, aquella persona que está con su carro grandote, 4x4, manejando solo. Quizá la pregunta es, ¿cómo hacemos para que te sientas bien o tengas un buen estatus aquella persona que comparte el auto con De otros? acuerdo. Que es más ecológico, ¿no? Ajá, Porque y que el ecológico se vea bien. Exacto. Que esté como de moda ser que ecológico. sea cool llevar tus patas. Y yo te llevo los lunes, tú me llevas el miércoles.
Y así sucesivamente. Entonces, si ya no, viajan 2, pueden viajar 3, pueden viajar 4, pueden generar rutas. O podríamos hacer una aplicación en la que compartamos, digamos, todos trabajamos o vamos a una universidad y nos creamos una aplicación interna que lo organiza la misma universidad donde la gente comparta auto. Y comparta rutas. Entonces yo digo, yo voy a Pueblo Libre. Veo, hay 5 carros a Pueblo Libre. Les mando un mensaje. Claro. Es más, algo más sofisticado. Veo 4 y veo que queda un sitio libre. Yo lo guardo. Y lo encuentro en el tal número de estacionamiento de la universidad y subo. ¿Y cuánto es? Comparto gasolina, compartimos gastos. Ojo, ahorras plata, ahorras tiempo y todos nos ahorramos tiempo porque si de 100 autos bajamos a 2, 3, 4 autos, ¿te imaginas cómo sería Lima? O sea, estaríamos hablando que de acá 5 autos, 4 desaparecen por nuestro sistema. Estamos hablando de un quinto menos, si no me equivoco, un quinto de menos autos en la vía. Y menos contaminación. Menos contaminación, Sonora, menos todo. O sea, de alguna manera hemos solucionado el problema del tráfico. Claro, y hay alguien que lo patente y que al menos nos dé un porcentaje por la idea. Pero ahí, mira, Jorge, la clave es mirar de un punto distinto. O sea, lo lógico es, hagamos más pistas, ¿no? Hagamos más pases a desnivel. Pongamos más taxis. ¿No? Entonces, siempre la clásica de solución es sumar algo. Más buses, más edificios, más concreto. Lo difícil es pensar con lo que tenemos, incluso sobrándonos, mejorar el problema. Qué interesante eso, porque la creatividad puede estar asociada no a la... O sea, uno dice, ya, hay que hacer más. Tal vez la actividad es hacer menos. O sea, la actividad es acomodar mejor lo que tenemos. Y gestionar los recursos. Cuando me llama una empresa y yo le doy la solución, me dice, uy, ¿esto cuánto me va a costar? Uy, tú eres muy caro. Tranquilo, Leo. Veamos lo que tienes y cómo podemos mejorar lo que tienes. La innovación puede ser económica, ¿no? Exacto, puede ser económica. No debería costar más, pero sí tiene que tener la voluntad, tanto de los gerentes, de la clase política, de la clase dirigencial, para que se dé. Claro. O sea, la creatividad en discurso no funciona. Yo soy creativo. No, hay que hacer las cosas. Hay que ponerse a trabajar en la creatividad. Hay que poner a la creatividad a trabajar. Claro, o sea, un poco cerrando las cosas que me dices, ¿no? O sea, hagamos buenas preguntas, pero también tiene que haber un impulso de la fuerza dirigencial, digamos, cuando quieren hacer grandes cambios, ¿no? O sea, un gran cambio se va a lograr con gran presión social. Claro, voluntad, ¿no? O sea, en realidad, yo siempre digo a mis alumnos, si yo dictara este curso en Noruega o en Suecia, nos aburriremos un poco, pero Lima tiene la cantidad de problemas, o sea... Por eso que mi curso nunca me va a faltar alumnos, nunca va a faltar esto, ¿no? Y nunca asesorías, porque hay muchos problemas. Pero ojo, hay que crear la cultura también de que antes de meternos a hacer un proyecto creativo o solucionarlo, investigar. Si no salimos a la calle y no investigamos, vamos a perder plata, y vamos a perder gente, y vamos a perder ánimo de cambiar las cosas en este país. Claro, porque un buen investigador mira más cosas. O sea, si usted tiene su tienda, una bodega, y la quiere mejorar, ¿a quién tiene que mirar? A tus consumidores, y mirarlos significa enamorarse de ellos. O sea, lo que tú le llamas mapa de trayectoria, ¿no? El otro día me contabas, que es como seguir qué hace el individuo cuando entra, qué hace cuando se va, ¿cierto? O sea, eso es muy interesante. Se ha encontrado, por ejemplo, en tiendas, en varios lugares muy chiquitos, donde una señora va y todos los días compra un cuarto de fideos. Y uno dice, ¿por qué señora compra un cuarto de fideos todos los días y no puede comprar 3 kilos, 4 kilos, tiene varios días? Lo que pasa es que esta señora, donde almacena, siempre hay ratones que comen el alimento. Pero la única forma segura de tener un cuarto de fideos todos los días es en la bodega del señor. Y cuando el señor no viene, la señora manda a alguien y dice, ¿qué ha pasado? Y está enferma y le manda su cuarto de fideos. O sea, investigas a tu usuario en las cosas más mínimas. Qué interesante. Miren, amigos, lo interesante de lo que nos cuenta Jorge sobre hay que hacernos buenas preguntas, pero antes de hacernos buenas preguntas tenemos que investigar a quién queremos ayudar con nuestra solución de problemas, porque si no sabemos mucho de ellos, seguramente nuestras ideas de solución pueden ser buenas, pero no se pueden aplicar en las personas. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que cuando se inventó la bombilla eléctrica, el solo creer que ese objeto podría darnos luz era tan innovador que se tenía que explicar a las personas que no intenten prenderlo con fósforos?
La rara del día de hoy es creatividad. O sea, la palabra creatividad. Ustedes me estarán diciendo, pero Miguel, yo soy la tribu La Neurona, yo soy una persona creativa, sé lo que significa creatividad, uso la creatividad. Vamos a parar un poco el coche y vamos a estar seguros de que usamos bien la palabra. Para que alguien sea creativo o para que un producto sea creativo, se necesitan dos características. La primera es que sea innovador, o sea, que no se haya hecho antes. Por ejemplo, se me ocurre inventar el reloj que no da la hora. ¿Es innovador? Claro que es innovador. Pero, ¿para qué le servirá? Entonces aquí aparece la segunda característica. Y la segunda característica es que un producto creativo tiene que ser funcional. Tiene que servirle a alguien. Ese reloj que no da la hora sirve a alguien, no sirve a nadie. Entonces, como no sirve a nadie, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, como no sirve a nadie, no es un producto creativo. Ahora, cuando alguien me dice, yo soy una persona creativa, para que alguien sea creativo, no simplemente se le tiene que ocurrir una idea de vez en cuando, sino tiene que ser una fábrica de ideas. Una persona que, idea. Cada vez que más ideas produzcas, más creativo te vas a volver. Entonces, cuando alguien te diga que es creativo, tú hazle esas preguntas, dile si es innovador, si es funcional y si fabrica ideas. Si fabrica ideas y hace todo lo que hemos dicho, entonces es una persona creativa. Esa fue la rara del día de hoy. Hoy hemos hablado sobre la creatividad en la solución de problemas. Que si pensamos, pero sobre todo si nos hacemos buenas preguntas, vamos a encontrar extraordinarias respuestas simples y funcionales. Por ejemplo, tengo aquí esta maravilla de la ingeniería, el lapicero. Ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene de curioso y maravilloso el lapicero? Es que es tan simple, tan sencillo que sigue funcionando desde hace muchísimo tiempo. ¿Algunas veces ustedes han cortado la puntita del lapicero? ¿Han visto que hay? Hay una bolita minúscula que va soltando la tinta de a pocos para que tú escribas sin preocuparte. ¿Qué pasaba antes? La gente tenía que usar plumas, usar palitos donde cargaba un poco de tinta y escribía. Un poco de tinta y escribía. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de gotas de tinta por todos lados, incluso sobre el documento? Esto lo solucionó. Tengo otra creación maravillosa. El lápiz es chévere, está buenazo, pero sobre el lápiz hay algo que ha sido muy curioso, que es el borrador. ¿Quién no ha mordido al borrador? ¿Quién no le ha metido su babita al borrador? Ha sido como una estrategia de desestrés. Efectivamente, pero no ha sido inventado para eso. Fue inventado para borrar. Y los borradores antiguos eran de pan. Yo me acuerdo de haber borrado con borrador de papa, que más o menos funcionaba en esa época. No sé si habrá mejorado la tecnología del borrador de papa, pero en esa época funcionaba como más o menos. Es una creación muy curiosa y sigue funcionando. Hay otra cosa que creo yo es el invento del mundo del relajo. Esta cosa es como que, no sé, tal vez el control remoto es de las cosas que más feliz nos hacen. Imagínense ustedes el dolor, la angustia de estar viendo algo, querer cambiar y tener que pararse. Imagínense ustedes nuestros músculos que ya no quieren hacer nada porque han trabajado todo el día. Tienes que pararte, ir cambiando. Eso ya no más. Me acuerdo que mi hermano se inventó un control remoto. Era un carrizo y con el carrizo apuntaba al canal, ¡pum! Al canal, ¡pum! Al canal, ¡pum! Luego apareció esto que tenía un cable. Luego de eso ahora tenemos el control remoto inalámbrico, realmente remoto. Mis queridos amigos, hay un montón de grandes soluciones que fueron logradas por una maravilla. Esta cosa, nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene esa capacidad, la parte de la corteza orbitofrontal, tiene esa capacidad de visualizar, de imaginarse cómo podemos ser mejores y cómo podemos vivir en un espacio mejor. Así que usemos nuestro cerebro, usemos nuestra creatividad. Mis queridos amigos, nos vemos aquí en La Neurona Reina. ¡Chao, gentita! ¡Chau, chau, 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 chau!